los seres humanos de dignidad, y en eso se evidencia lo que la palabra de Dios dice, que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Entonces, todos los seres humanos, sin excepción, somos criaturas de Dios. Y en ese sentido, todos los seres humanos, en ese sentido de creación, todos los seres humanos tenemos un creador, un padre creador, y ese es nuestro Dios. Es decir, que Dios, como padre creador, ha creado no solamente el mundo en el que vivimos, sino que también ha creado a las personas que viven en este mundo. Visto desde ese punto, todos los seres humanos, como criaturas, procedemos de un mismo Dios. Es decir, no hay un ser humano que pueda decir, bueno, a mí quien me creó fue un ser que no es Dios, sino que otro ser. No, todos los seres humanos hemos sido creados por el mismo Dios. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, la criatura tiene una relación y una vinculación directa a su creador. Entonces, ese es el primer elemento que nosotros tenemos que descubrir en la paternidad de Dios. Todas las cosas subsisten porque Dios las hizo. Y los seres humanos que Él diseñó, que Él creó, los ha dotado de imagen, de su imagen y semejanza. No está diciendo Dios que los haya creado de su esencia, sino que los ha creado dotándoles y revistiéndoles de una dignidad que no tiene ninguna criatura que Él haya hecho. Entonces, por la procedencia creadora de Dios, como ya le dije, Dios ha dotado a los seres humanos de una dignidad. Y esa dignidad que Dios nos ha dado nos coloca en una posición de hermandad universal. Entonces, todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, creyentes o no, cristianos o musulmanes, ateos o agnósticos, todos sin excepción, por venir de un mismo creador, en ese sentido, somos hermanos. Es decir, nadie procede del mono, nadie procede de otro ser, todos en ese sentido somos hermanos, porque tenemos un tronco común, que es Adán. Y en Adán se expresa la creación de Dios. Y siendo entonces que Dios es el creador de todas las cosas, en ese sentido de creación, podríamos decir que como criaturas de Dios somos hermanos ante ese Dios. Y eso, hermanos, es lo que precisamente nos debe de llevar a nosotros a tener un respeto a las personas con las que nos relacionamos, porque cada uno de ustedes tiene un aspecto de la imagen de Dios, y ese aspecto de la imagen de Dios es inalienable, y tampoco, hermanos, pues uno la puede transferir a otra persona. Ese aspecto debe ser respetado, porque Dios lo creó con esa dignidad. Por eso es que Santiago, en el capítulo 3, él dice lo siguiente: con la lengua bendecimos a nuestro Señor, y vea esto, y Padre. Con nuestra lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Entonces, claramente Santiago está diciendo que el cristiano no puede bendecir y maldecir a una persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, porque eso sería una incoherencia y un contrasentido. La palabra de Dios va más allá y dice: de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar
de una misma fuente agua dulce y agua salada? No se puede. Pero el énfasis de Santiago es que está diciendo que todas las personas hemos sido creadas del Padre. Es decir, el Padre ha creado a todas las personas y por lo tanto nosotros no podemos maldecir lo que Él ha creado. Esto, hermanos, es importante porque a la hora de hacer un juicio de valor, especialmente entre etnias, uno puede caer en la tentación de juzgar mal las cosas. Si por ejemplo hay un conflicto entre israelíes y palestinos, la tendencia de la iglesia es a decir, bueno, si le hacen daño a Israel, que le caiga toda la maldición y todas las pestes que le cayeron a Egipto a quien se atreve a dañar a Israel. Y están pensando en Israel como Estado. Pero si es Israel el que hace algo en contra de un país, incluso nosotros podemos hasta aplaudir, incluso podemos llegar al punto de decir es que Dios les está entregando la victoria y por eso es que el Señor les está dando el triunfo sobre sus enemigos. Pero nosotros no podemos caer, hermanos, en esa actitud de hacer una separación entre un pueblo y otro, porque tanto israelíes como palestinos o israelíes como árabes tienen un mismo padre terrenal en la carne y ese es Abraham. Entonces son medio hermanos, pero son hermanos completamente porque proceden de un mismo Padre creador. Entonces no hay tal cosa de que una nación es más poderosa que otra. No hay ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. No existe eso. Dios ama a los de piel blanca, pero también ama a los de piel negra. Dios ama a los altos como a los pequeños. Dios ama al hombre y a la mujer. Dios ama al rico y al pobre. En Dios no hay distinción alguna porque Él ha creado a todos los seres humanos. Entonces no es correcto que nosotros despreciemos lo que Dios ha creado. Tal vez usted me puede decir, hermano, pero es que esa persona es el peor de los asesinos de este mundo. Aún Hitler, hermano, con todo lo que fue, tenía la imagen y semejanza de Dios. Eso no justifica obviamente lo que él hizo, pero lo que es verdad es que nosotros no podemos dañar la imagen de Dios que hay en cada una de las personas. Y como dice Santiago, no podemos bendecir y maldecir al mismo tiempo a una persona que ha sido creada por nuestro Dios. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Entonces es lo primero. Lo segundo, un segundo aspecto de la paternidad de Dios es que en algunos momentos de la historia Dios ha tenido una elección específica o especial, diría yo, con algunas personas. Por ejemplo, nadie puede negar, y eso es una realidad, que Dios ha elegido a Israel o lo eligió como su hijo. Es decir, hubo un trato especial del Padre con Israel. Y Jeremías capítulo 31 versículo 9 dice: con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Entonces Dios está diciendo que con Israel ha establecido una relación de paternidad, y eso es innegable, eso está ahí en la escritura.
Y también, hermanos y hermanas, ya en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, Pablo también dice: a Israel amé, pero a Esaú aborrecí. Eso está diciendo, y hay que tener cuidado, porque el aborrecimiento de Dios no tiene nada que ver con el aborrecer humano, porque el aborrecer humano se sustenta en el odio humano. Pero cuando Dios, hermanos y hermanas, separa algo porque no lo quiere, lo hace sobre su justo juicio. Él tendrá sus razones y nosotros pues obviamente no las conocemos. Por eso es que la grandeza de nuestro Dios es insuperable. Nosotros no podemos determinar y decir, bueno, esta es la razón por la que Dios amó a Israel, porque son un pueblo grande. No, de hecho que Deuteronomio dice lo opuesto. El Señor les dice: ustedes eran un pueblo insignificante, no eran la nación más numerosa. Es decir, Dios les está diciendo: Israel como nación no tenían ningún mérito para que yo los hubiese escogido. Tan solo fue el amor de Dios. Entonces Dios claramente ha elegido a Israel. Pero también dentro de Israel, el Señor escogió de la casa de Israel a toda la descendencia de David. Y tan solo del descendiente de David, el Señor dice que él también será el padre del heredero al trono. Y eso tiene dos implicaciones. La primera fue una implicación real en la vida de Salomón. Y la segunda es una implicación profética que se cumple en la persona de Jesús al ser descendiente de David. En el segundo libro de Samuel, el Señor dice en el capítulo 7, versículos 12 al 14: cuando tu vida llegue a su fin, eso le está diciendo el Señor a David, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor. Se está refiriendo a Salomón. Y yo afirmaré su trono real para siempre. Y vea lo que dice ese verso 14: yo seré su padre y él será mi hijo. Es innegable que ahí claramente Dios le está diciendo a David que su hijo Salomón sería el hijo adoptado por él, para que cumpliera y desempeñara la función de ser rey. Porque más adelante dice: así que cuando haga lo malo, como ciertamente lo hizo Salomón, lo castigaré con vara y azotes, como lo haría un padre. Entonces Dios está diciendo que escoge a Israel, pero de la nación de Israel él escoge a David, y de los hijos de David él escoge a Salomón y lo adopta como su hijo para que cumpla en un momento determinado la función de ser rey. Pero si usted ha leído ese pasaje, se habrá dado cuenta ya que más adelante el Señor le dice a David que no le va a hacer falta a nadie en el trono a David. Es decir, siempre David va a tener a alguien que ocupe el trono. Obviamente, hermanos, en este momento de la historia usted sabe que no hay nadie gobernando en Israel como rey, porque Israel actualmente es un estado, y al ser estado obviamente que tiene su forma de gobierno, pero no es la figura monárquica. Entonces cuando Dios le da esta promesa a David, no se la está diciendo en función de un cumplimiento a corto plazo, sino un cumplimiento a largo plazo. Y el que va a llenar ese espacio de gobierno en Israel y en el mundo
es el hijo de David. Y el hijo de David es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el rey prometido. Entonces, ese es el segundo elemento de la paternidad de Dios. Que Dios está diciendo: he escogido a Israel, y de la casa de Israel he escogido a la casa de David, para que sean ellos los que dirijan los destinos de la nación. Entonces Dios establece una alianza, una relación de paternidad. Pero el tercer elemento, hermanos, y eso ya lo vimos y es importante aclararlo, es que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tercer aspecto de la paternidad de Dios tiene que ver con esa relación del Padre con su Hijo. Ahora, ojo, mucho cuidado, hermanos, con humanizar la relación del Padre con el Hijo, porque en las relaciones humanas nosotros entendemos que si hay un hijo es porque fue engendrado por un hombre o fue engendrado por el Padre al unirse a una mujer. Entonces el hijo es menor en autoridad en relación al Padre. Eso es verdad en las relaciones humanas, porque el hijo obviamente fue engendrado por alguien que es superior en autoridad, que en este caso es usted. Es decir, los que son padres tienen una autoridad sobre su hijo por el hecho de que ese niño vino de usted. Usted lo engendró, tiene más tiempo que él. Usted tiene 45 años, su hijo tiene 20, por decir algo. Entonces usted es mayor en edad, usted nació muchísimo antes que él, tiene más madurez, tiene más experiencia, y en ese sentido usted tiene más autoridad que su hijo. Eso es una realidad innegable. Pero esa realidad humana entre nosotros no es aplicable a la relación de Dios Padre con Dios Hijo. ¿Por qué razón? Porque el Hijo no fue creado por el Padre. El Hijo no fue creado por el Padre. A finales, hermanos y hermanas, del siglo II, inicios del siglo III de la era cristiana, hubo un grupo de cristianos que comenzaron a enseñar que el Hijo es divino, pero no era Dios. Ellos entendían que Jesucristo había sido creado por el Padre antes de la creación y venía siendo como un ángel exaltado, un ser divino superior a los ángeles, pero no igual a Dios. Eso sostenían este grupo. Y el difusor de esa enseñanza fue un presbítero de Alejandría llamado Arrio. De ahí que surge la idea del arrianismo. Y el arrianismo lo que sostenía es que el Padre, Dios Padre, antes de la creación del mundo y antes de la creación de los ángeles, Él creó a Jesús, al Hijo. Entonces sí es un ser divino, decían ellos, pero en realidad fue creado. Pero al decir eso, lo que estaban haciendo era negar la preexistencia eterna del Hijo. Entonces el Hijo, hermanos y hermanas, según ellos, fue creado por Dios. La versión moderna del arrianismo ahora en día es la idea que sostienen los falsos testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová sí creen que Jesús fue el Hijo de Jehová, dicen ellos. Pero Jesús fue creado, dicen ellos. Entonces es una versión moderna de esa enseñanza llamada arrianismo.
Obviamente, hermanos, como lo vamos a ver más adelante, vamos a notar que Jesús, antes de encarnarse, era Dios. Y vamos a ver que también el Hijo participó en las obras creadoras junto con el Padre. Entonces Jesús no fue creado, Él era desde la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo. Lo segundo, con lo que hay que tener cuidado, el Hijo no es que fue adoptado por el Padre, porque también durante este periodo en el que surgió el arrianismo, hubo otro grupo llamado lo que ahora se conoce como sabelianismo, en el que comenzaron, hermanos, a surgir ciertas ideas donde el Hijo fue adoptado en algún momento por el Padre. Entonces ellos decían que bueno, Jesús nació como cualquier ser humano, pero ellos dicen que en el momento del bautismo en agua, en ese momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, ellos dicen que en ese momento del bautismo Jesús fue adoptado como hijo del Padre. Y esa fue otra herejía con la que la iglesia tuvo que luchar en los siglos 3 y 4. Ahora, siendo entonces que el Padre, que Dios Padre es el Padre de Jesucristo, hay que tomar en cuenta esto. Jesucristo, antes de encarnarse y desde la eternidad, ya era el Hijo unigénito de Dios. Es decir, no habían sido creadas ni el cielo ni la tierra, no había sido creado ningún ser angelical, y ya el Hijo subsistía con Dios el Padre, porque el Hijo es Dios. Entonces Jesús no fue un ser creado, como dicen hoy en día los testigos de Jehová, y tampoco Jesús fue adoptado como creían otros, sino que Él desde la eternidad es Dios. Que es verdad que en un momento de la historia se encarnó, eso es un hecho innegable. Hubo un momento en que el Hijo se encarnó, tomó forma humana, y eso es innegable, y hasta el día de hoy Él tiene un cuerpo glorificado. Pero no porque se haya encarnado, eso niega la preexistencia del Hijo. Vayamos a un texto del Antiguo Testamento y mire cómo la palabra de Dios, hermanos, es tan profunda. Proverbios capítulo 30 versículo 4. Vea la pregunta que hace el proverbista: ¿quién ha subido a los cielos y descendió de ellos? Es una pregunta que hace el proverbista por lo menos unos 1000 años antes de Cristo. ¿Quién ha subido a los cielos y descendió de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? Está hablando de una obra que controla todo lo creado. Vea la siguiente pregunta: ¿quién ha establecido los límites de la tierra? Y vea lo que dice el proverbista: ¿quién conoce su nombre? Está hablando de la primera persona. ¿Quién conoce su nombre? Y oiga lo que dice después: o el de su hijo. Entonces el proverbista está hablando de dos personas. ¿Quién conoce el nombre del que controla todo esto? O el de su hijo, dice el proverbista. Entonces está preguntando por dos personas. Por dos personas que dice claramente en la primera pregunta: ¿quién ha subido al cielo y ha descendido de ellos? Pero aquí es donde es importante esto. En la mentalidad hebrea, el cielo tiene que ver con la morada de Dios. Entonces lo que el proverbista está diciendo es: ¿quién ha procedido de Dios?
y quién ha venido de parte de Dios. Está hablando de una relación de la cual tanto el Padre como el Hijo gozan de la misma naturaleza o de la misma sustancia divina. Entonces, ¿cómo debemos de entender la relación del Padre, la primera persona de la Trinidad, con la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo Jesucristo? Siendo que el Padre y el Hijo gozan de la misma sustancia. Bueno, esa relación debe de ser entendida como la íntima comunión que existe entre ellos. Es decir, Dios se ha revelado a nosotros en el nombre del Padre y del Hijo, porque Él desea manifestar la relación estrecha que existe el uno con el otro y el Espíritu Santo. Y eso, hermanos y hermanas, el Señor Jesús lo dice claramente. Vea esto y tenga en mente lo que dice Proverbios capítulo 30, lo que leímos hace poco. Vea lo que dijo Jesús ya en el Nuevo Testamento. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Bueno, mínimamente los ángeles han visto a Jesús. Mínimamente los ángeles, por ser seres espirituales creados por Dios, tienen relación con el Padre. Entonces sí lo conocen. Pero no es en ese sentido que Jesús lo está diciendo, de conocer, de que yo lo he visto, sino que están hablando de conocimiento, de intimidad. Entonces, en ese sentido, conocimiento de intimidad, ahí lo dice claramente: nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Por qué razón el Padre conoce al Hijo? Sencillo, porque el Padre goza de la misma sustancia o de la misma naturaleza divina del Hijo. Pero la relación no termina ahí, sino que dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y por qué razón el Hijo sí conoce al Padre? Porque ambos gozan de la misma naturaleza divina. Pero la cosa no termina ahí. Dice más ese versículo: y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, claramente la palabra de Dios está diciendo: quien quiera conocer al Padre lo va a tener que conocer a través de mí. Entonces, qué bendición la que tenemos los cristianos, porque entonces esa relación del Padre y el Hijo es una relación que expresa comunión e intimidad. Si usted conoce a Jesucristo, también conoce al Padre. No porque el Hijo sea igual que el Padre, sino porque el Hijo tiene también la misma naturaleza divina que el Padre. Hay algo más, hermanos. ¿Cómo se entiende esa relación de Dios Padre con Dios Hijo? Vea lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 27. Y aquí, hermanos, es un pasaje donde aparecen las dos personas de la Trinidad. Y ya van a ver por qué. Vea lo que dice: mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta. Jesús está diciendo: mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta. Vea lo que dice: sino en unión con el Padre. Yo emito un juicio, doy mi testimonio, y no lo declaro por mi propia cuenta, sino que lo declaro porque estoy en íntima comunión, en unión con el Padre. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Entonces vea, dice el versículo 17: en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido.
Eso lo dice la ley de Moisés, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso dice. Pero vea lo que Jesús está diciendo. Lo primero que dijo es: mi testimonio es válido porque yo estoy unido al Padre, lo conozco a Él y Él me conoce a mí. Pero Jesús no está diciendo que Él sea el Padre, porque vea lo que dice el versículo 17: en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Entonces vea lo que dice Jesús: yo soy testigo de mí mismo. ¿Cuántas personas hay ahí? Una. Y vea lo que dice el verso 18: y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Cuántas personas hay ahí? 2. Porque la Biblia dice claramente que en boca de 2 conste toda palabra, de 2 o 3 testigos. Entonces Jesús está diciendo 2 cosas importantes. La primera: el Padre y yo tenemos comunión íntima, pero somos 2 personas diferentes. Porque el Padre da testimonio de mí, primera persona, y yo doy testimonio acerca de mí mismo, segunda persona de la Trinidad. Si esto, hermanos y hermanas, no nos aclara que Dios es trino y uno, no sé qué más. ¿Ustedes alcanzan a ver la verdad que dice la palabra de Dios, hermanos? Entonces, claramente, el cuarto aspecto con el que vamos a terminar, el cuarto aspecto de la paternidad de Dios: Él es el Padre de quienes están en Cristo. Dios Padre es el papá de quienes están en Cristo Jesús. Entonces Él establece su adopción espiritual a través de Jesucristo. Nadie puede llegar a ser hijo de Dios, nadie puede ser adoptado como hijo espiritual de Dios si no es a través de Jesucristo. Entonces, Él es el Padre de quienes reciben a su Hijo. Si usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, usted es hijo de Dios. Si usted rechaza a Jesús, usted no es hijo de Dios. ¿Cuántos hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Entonces, ¿el Padre de Jesús es su papá, hermano? No los escuché. ¿El Padre de Jesús es su papá? Claro que sí, porque usted está en Cristo. ¿Y cómo lo demostramos? Juan capítulo 1 versículo 12 lo dice: Él es el Padre de quienes están en Cristo. Esa es la verdad que va a señalar el verso 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos han recibido a Cristo? ¿Cuántos han creído en el nombre de Jesucristo? Dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre. No hay forma que un ser humano le pueda decir a usted que usted es hijo de Dios. Ahí lo dice: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales. Yo quiero ser hijo de Dios. No es tampoco así. Ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Y cómo sé yo que he nacido de Dios? Bueno, responda si usted la pregunta: ¿ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Ha creído que Jesús es su único y suficiente Salvador? ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Han recibido a Jesús en su corazón? Entonces usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted también es heredero de Dios y de todas las promesas que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén, hermanos. Pero la cosa no termina ahí. Este es un regalo grande. Termino con esto. Fíjense, dice Juan, en la primera carta de Juan, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Entonces Dios se revela como Padre porque nos quiere dar un gran amor. Tal vez algunos de nosotros no nos hemos relacionado con un Padre como yo se los decía. Tal vez a nosotros hasta nos negaron el apellido. Tal vez a nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos un buen recuerdo de nuestro Padre terrenal. Pero déjame decirte que Dios ahora se revela a ti como Padre porque desea darte un gran amor. Y dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conocieron a Él, no lo conoció a Él. ¿A quién no conocieron? A su Hijo. Porque sabe algo, hermano y hermana, el que acepta al Hijo tiene la vida. El que rechaza al Hijo ya ha sido condenado, dice la palabra. Entonces, pero respóndame con sinceridad, hermano. ¿Le ha dado a usted, le ha dado testimonio a usted el Espíritu Santo de que usted es hijo de Dios? ¿Quiénes han recibido ese testimonio ya? Claro, el día en que Cristo vino a morar en su corazón y en su vida, el Espíritu Santo vino. Y dice la Biblia que los que son de Dios llevan en sus frentes, dice el Apocalipsis, un nombre, el nombre del Padre y del Cordero, dice la Escritura. Así que, hermano y hermana, no se aflija por el sello de la bestia, el sello del anticristo. No, hombre, hermanos, ese es un chiste. Usted ha recibido el mejor de los sellos. Usted ha recibido el sello de ser hijo de Dios, propiedad del Dios Altísimo, comprado a precio de sangre por amor. Y termino con esto. Dios es un Dios responsable. Él es responsable de sus hijos. Él es su proveedor, hermano. Oiga, Él es su proveedor, hermano. Él es su sanador, es su médico por excelencia. Pero también es quien le va a corregir. Porque Dios al hijo que ama, lo disciplina, lo corrige. A ver, ya en confianza, solo porque nos están escuchando algunos en la radio y otros en redes sociales, ¿a cuánto nos ha castigado alguna vez el Señor? Yo no me avergüenzo. Sí me avergüenzo por lo que hice y por lo que Dios me corrigió. Pero ¿sabe qué me da satisfacción? Saber que Dios me ha disciplinado porque soy su hijo también. Así que si Dios te ha disciplinado a ti, hermano, hermana, siéntete feliz porque eres hijo de Dios. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Qué bendición la que tenemos de tener esta paternidad en Dios. De que Él sea nuestro Padre, el creador de todas las cosas. Que Él nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo. Rápidamente quiero hacer una invitación para aquellos que desean entregarle su vida a Cristo y desean ser adoptados por Dios a través de Jesucristo. Les invito para que en el lugar donde están puedan tomarse el tiempo de ponerse en pie. Y el ponerse en pie para nosotros simplemente será una señal que usted desea recibir el perdón de Dios. Si hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, puede ponerse en pie, hermano. Vamos a orar. Si hay alguien que desea recibir el amor del Padre, puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. O si hay algún hermano que desea reconciliarse. Mirad cuán grande
Es el amor del Padre el que ahora nos haya hecho sus hijos. ¿Hay alguien que desea reconciliarse? Cierro esta invitación ya, hermanos. Vamos a orar, porque el tiempo ha llegado a su final. Pero si en lo que estamos orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, recuérdele, es su Padre y le ama con amor eterno. No le amó, le ama. Te ama el Señor. Te ama el Señor, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por habernos reconciliado mediante tu Hijo Jesucristo, por habernos adoptado, por habernos comprado a precio de sangre, por haber sido para nosotros el Padre que nunca tuvimos, o que quizás en algún momento nunca tuvimos una buena imagen de Él. Quizás nos cuesta relacionarnos, Señor, quizás por una figura ausente en el caso de algunos hermanos, hermanas. Pero tú, Señor, eres el Padre perfecto y podemos confiar plenamente en que siempre tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a perseverar en la fe que nos ha sido entregada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.